A principios del siglo VIII, el califato musulmán omeya se encontraba en el apogeo de su poder y se expandía rápidamente por el norte de África y la península ibérica. En el año 711, los omeyas consiguieron una importante victoria en la batalla de Guadalete, donde una fuerza omeya liderada por Tariq ibn Ziyad derrotó al rey visigodo Rodrigo. Esta batalla decisiva destrozó el reino visigodo y abrió las puertas a la conquista rápida y casi total de Iberia por parte de los omeyas. En los años siguientes, las fuerzas musulmanas continuaron avanzando hacia el norte, consolidando su control sobre la región y estableciendo Al-Ándalus. Sin embargo, las ambiciones de los gobernadores omeyas en Al-Ándalus no se detuvieron en los Pirineos. En 718, Al-Sama ibn Malik al-Kaulani fue nombrado gobernador. Bajo su liderazgo, los omeyas intentaron expandir su influencia a la Galia. Su primer objetivo fue el ducado de Aquitania, un reino semi-independiente gobernado por el duque Odón el Grande. Odón, que había presenciado la caída de los visigodos y la rápida expansión de las fuerzas musulmanas por toda Iberia, era muy consciente de la amenaza que representaban los omeyas. En 719, Al-Sam dirigió una exitosa campaña que le permitió capturar Narbona y establecerse en el sur de la Galia. Durante los 2 años siguientes, las fuerzas musulmanas continuaron sus incursiones en Aquitania, sembrando el miedo y el pánico en toda la región. A principios de 721, Al-Sam puso su mira en la fortaleza aquitana de Toulouse, con la esperanza de asestar un golpe demoledor al poder de Odón. Comenzó el asedio de Toulouse, y las fuerzas de Al-Sam, que venían de una serie de rápidas victorias, creyeron que esta sería otra conquista más para el califato omeya. Con un ejército repleto de caballería y la ventaja de la movilidad, Al-Sam había sido imparable en el sur de la Galia. Pero a medida que pasaban las semanas, los 3 meses de espera fuera de los muros de Toulouse les quitaron la ventaja. Las fuerzas musulmanas se estancaron, dependiendo en gran medida de la perspectiva de la rendición final de la ciudad en lugar de participar en una guerra activa. Odón, duque de Aquitania, aprovechó al máximo esta calma. Durante esos meses, organizó discretamente su ejército, reuniendo una fuerza de entre 8.000 y 12.000 soldados. Al-Sam, tal vez demasiado confiado, hizo poco por explorar la zona, suponiendo que no habría resistencia significativa. Este exceso de confianza condujo a su caída. A principios de junio, Odón había maniobrado con éxito sus fuerzas al sur de Toulouse, cortando el acceso del ejército musulmán a sus líneas de suministro y cualquier posible refuerzo procedente de Narbona. Al-Sam, inconsciente de la magnitud del peligro que se cernía tras él, estaba a punto de enfrentarse a uno de los momentos más decisivos de su carrera. El 9 de junio, al amanecer, aparecieron los primeros signos de problemas. Las fuerzas de Odo, posicionadas al sur del campamento omeya, se prepararon para un asalto total. Odo, consciente de que un ataque directo desde el frente sería desastroso contra la formidable caballería musulmana, atacó por la retaguardia. Con el elemento sorpresa de su lado, las fuerzas de Odo descendieron sobre el desprevenido campamento omeya. El sonido de los cascos retumbando en la distancia llegó rápidamente a los oídos de los centinelas musulmanes, pero era demasiado tarde. El ejército de Odo atacó la retaguardia de las tropas de Al-Sam, tomándolas completamente desprevenidas. La confusión estalló en el campamento mientras los soldados musulmanes se apresuraban a formar una defensa coherente. Al mismo tiempo, la guarnición del interior de Toulouse aprovechó el caos y lanzó una audaz salida, atacando desde el frente.
El ejército de Al-Sam, ahora rodeado por dos lados, intentó reagruparse bajo el liderazgo de su general. Durante varias horas, la batalla fue una intensa refriega, con ambos bandos enzarzados en un combate brutal. Los omeyas, aunque tomados por sorpresa, no se desplomaron fácilmente. Al-Sam, a pesar de haber sido gravemente herido al principio de la batalla, instó a sus hombres a mantener la línea. Los soldados musulmanes, tanto árabes como bereberes, lucharon con determinación, pero las fuerzas combinadas del ejército de Odón y los defensores de la ciudad comenzaron a abrumarlos. A medida que la batalla se prolongaba, la herida de Al-Sam empeoraba. Sin su liderazgo, la coordinación entre las fuerzas omeyas comenzó a desmoronarse. Algunas unidades intentaron huir, pero con las fuerzas de Odo bloqueando su retirada hacia el sur y la guarnición de Toulouse presionándolas desde el norte, escapar era casi imposible. Con sus líneas rotas y miles de soldados musulmanes cayendo en el campo de batalla, el ejército antaño temido de Al-Sam se desmoronó. Un pequeño contingente de supervivientes, al darse cuenta de que toda esperanza estaba perdida, logró romper el cerco y retirarse hacia Narbona, llevándose consigo a su comandante mortalmente herido. Cuando se calmó el polvo, el campo de batalla a las afueras de Toulouse estaba sembrado de los cuerpos de miles de soldados musulmanes. Las fuerzas de Odo habían logrado una victoria decisiva y abrumadora. Al-Sam, aunque escapó con vida inicialmente, sucumbió a sus heridas poco después de llegar a Narbona. Esta aplastante derrota no solo puso fin a la amenaza inmediata que pesaba sobre Toulouse, sino que también supuso el primer revés importante para la expansión omeya en Europa. La victoria de Odón resonaría en los pasillos de la historia como una de las batallas más importantes de la Alta Edad Media. La batalla de Toulouse marcó el primer gran desastre para la expansión omeya en Europa. La devastadora derrota sacudió el panorama político de Al-Ándalus y detuvo las incursiones musulmanas en la Galia durante varios años. Esta catastrófica pérdida de hombres, liderazgo e impulso puso fin temporalmente a los ambiciosos planes del califato de extender su alcance al corazón de Europa. Para el duque Odón, esta victoria fue nada menos que monumental. Su exitosa defensa de Toulouse le valió el reconocimiento generalizado, consolidando su estatus como gobernante independiente en Aquitania. Incluso el Papa reconoció el triunfo de Odón, enviándole regalos para honrar sus hazañas y fortalecer su posición. Sin embargo, a pesar de la gloria, la lucha de Odón estaba lejos de terminar. El asedio de Toulouse fue solo el comienzo de su larga y ardua campaña para preservar su independencia. En los años siguientes, Odón se enfrentaría a repetidas incursiones e invasiones del califato omeya mientras los musulmanes buscaban recuperar su posición en la Galia. La retirada de las fuerzas omeyas a Narbona fue coordinada por uno de los principales oficiales de Al-Sam, Abd al-Rahman. 11 años después, en 732, Abd al-Rahman lideraría otra invasión a la Galia, que culminó en la famosa batalla de Tours, donde se enfrentaría tanto a Odón como a Carlos Martel. Pero esa es una historia para otro momento.